Bueno, bienvenidos a su programa Nada es Imposible. Hoy estoy aquí en el lugar de Martica Guerra. Ella está, por algunas situaciones personales, está ocupada en otros asuntos, pero ya pronto va a estar con ustedes. Esto es por unos días nada más. Bueno, hoy vamos a tratar el tema 10 señales de ataques espirituales. Y para eso hemos traído a Luis Alejandro Molina, psicólogo. Él tiene una vasta experiencia en este tratamiento. Trabaja con personas que tienen diferentes tipos de situaciones psicológicas, espirituales, y prácticamente por la experiencia que él tiene nos va a ayudar muchísimo para sacar este programa adelante. Yo básicamente le voy a hacer algunas preguntas y él, pues, con su vasta experiencia nos va a contestar. Buenos días, Luis Alejandro, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. De nuevo, gracias por la invitación y pues nuevamente con nuestros televidentes dándoles pues una luz de apoyo en todo este tipo de problemáticas que se presentan a diario en las familias colombianas y de Latinoamérica y del mundo, y que realmente pues estamos dispuestos a brindarles todo el apoyo necesario para que superen estos problemas de la mano de Dios, que principalmente es quien nos da esa alegría y bondad en ese desarrollo espiritual integral. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema, y les decía que el programa se llama Señales de Ataques Espirituales. Son 10 señales, pónganle mucho cuidado, porque son 10 señales de ataques espirituales. Esto en la parte psicológica, en la parte científica, porque ustedes saben, yo trabajo la parte espiritual, que es algo, pues es parecido, pero es un poquito diferente. Entonces, pues, le voy a preguntar a Luis Alejandro, ¿tienes... por ejemplo, esta persona que están atacadas, ¿tiene alguna agenda para dedicarle un tiempo para orar? No, es decir, que no tienen tiempo para ir a la iglesia, no tienen tiempo para orar. ¿Qué les pasa a esas personas? Bueno, habitualmente lo que sucede con estas personas es que de una u otra manera han priorizado otro tipo de necesidades más materiales que espirituales. Entonces, en ese sentido, su agenda se ocupa de asuntos que realmente son importantes y urgentes y copan toda su agenda, su energía, su capacidad creativa, y abandonan fácilmente el llegar a una iglesia, el orar. Entonces, lo denominamos de una manera u otra como una falta de interés espiritual, porque el amor de Dios no está en sus vidas. Y cuando esto no ocurre, entonces uno no alimenta, así como tiene que alimentarse de nivel físico, tiene que alimentarse también en el desarrollo personal. Claro. Entonces ese desarrollo personal se vuelve más importante en el desarrollo educativo de la persona o en otro tipo de involución. Ya voy a explicarlo que hacemos como la involución espiritual, pero ahí ataca algo fundamentalmente: no leer la Biblia, porque la Biblia es como un diario, y es el diario vivir de toda la historia de la humanidad consignada en un diálogo permanente entre Dios y la humanidad. Entonces, si uno no se guía a través de la experiencia y la sabiduría de Dios, pues se va alejando cada vez más. Claro, y eso le pasa, digamos, a muchas personas, especialmente a los católicos. A nosotros, digamos, en nuestra iglesia no nos obligan a leer la palabra del Señor, o no nos están inculcando que debemos hacerlo. Entonces, en este momento, si hay unas personas que no leen la Biblia, son muchos católicos, y realmente es muy importante leer la palabra del Señor, porque ahí está la directriz de la vida. Ahí está el Señor hablándonos a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón. Ahí el Señor está prácticamente en persona, porque es la palabra de Dios entrando en nuestra vida. Y en la medida que entra la palabra de Dios en nuestra vida, nos alimenta y va sacando de nosotros muchas cosas malas. No, y en ese sentido hay una cosa importante que debemos destacar. La mayoría de personas de edad avanzada, que son nuestros abuelos o inclusive nuestras madres, dicen: no, pero es que yo leo y no entiendo. Pero hay una cosa importante: lea e imagine e interprete, pero tiene que tener un guía espiritual, que es el párroco, el padre de su parroquia. Hay muchos grupos de oración, de estudios de la Biblia. Obviamente no es por comparar, pero digamos los cristianos y otras religiones afines a la nuestra hacen procesos de estudio bíblicos. Bíblico, claro. Entonces no significa esto
que es que vayamos a generar fanatismo, no, sino que realmente hay que hacer un estudio concienzudo como de una profesión, porque es el desarrollo de mi vida espiritual y de mi familia lo que está en juego, Claro. y la salvación de fondo. Entonces, algunas veces nosotros tratamos de alejarnos del camino y vemos que lo más sencillo se basa en 10 principios básicos, que son los 10 mandamientos. Ajá. Pero somos, de una u otra manera, algunos lo denominan impíos, como si no tuviéramos visión, otros lo llaman protervia, que es ese término espiritual que dice que es la ceguera espiritual, de no querer ver lo realmente evidente, que es la creación y que todo tiene un orden y un principio. Claro. Entonces, alejarse de Dios es la ausencia de Él mismo, al no leer lo que está escrito, y que al final la experiencia nos dice, lo que queda grabado en tu corazón realmente es la palabra de Dios en la medida que tú abras la puerta. Ahí hay un versículo de la Biblia, ahorita lo aclaramos exactamente, pero dice, abre la puerta, yo entraré, en el caso de Jesucristo, Ajá. y cenaré contigo. Sí. Y ahí es todo eso. ¿Por qué no abres la puerta y el corazón? Es que es tan difícil y somos tan duros de corazón y de pensamiento y de esa terquedad absoluta. Nadie puede más que Dios, porque Dios es el creador y en su eterna sabiduría nos va a poder ayudar a orientarnos en ese camino. Es que mira, los seres humanos a veces le abrimos la puerta a todo lo del mundo, a todo lo que nos ofrece el mundo, pero a lo de Dios poco. Porque, es decir, hay como un cierto rechazo, hay como una cierta prevención, yo no me quiero comprometer, es que si me comprometo con Dios tengo que renunciar a muchas cosas, si me comprometo con Dios entonces ya mi vida va a cambiar de una forma que no es la que yo quiero, en fin. Pero cuando Dios entra en el corazón de nosotros es para un cambio bueno, no es para un cambio malo en ningún momento. Es para transformar totalmente nuestra vida, totalmente, para ser una persona nueva, para ser una persona llena de Cristo, llena de Jesús, llena de María Santísima. Y en ese mundo y en esa forma podemos ver el mundo totalmente diferente como desea Dios que lo veamos. Retomando lo que tú dices, algunas veces las personas dicen, pero ¿por qué estar feliz en tiempos de crisis? Ajá. Antes, por el contrario, tienes que ser testimonio vivo de que eso sucede. Casualmente, hace unos días, hace ya 2 semanas, tarde en la noche, iba caminando para mi casa y una señora se acercó para pedirme que le regalara para un transporte. Ajá. Yo le dije, claro, con el mayor gusto, mira, toma. Sí. Dijo, ¿y por qué te ríes? Yo le dije, no, no me estoy riendo, es que yo soy feliz. Y dijo, ¿y por qué eres feliz? Le dije, porque yo tengo a Dios en mi corazón. Claro. Dijo, amén, gloria a Dios. Yo también creo en Dios. Dijo, bendito sea Dios que me encuentro contigo para que tú me ayudes para un transporte. Yo le dije, no, pues fabuloso, que el Señor te bendiga y te cuide y te guarde siempre. Claro. Entonces, no hay por qué estar agresivo como todos se levantan en la mañana, como si no hubieran dormido bien, cuando realmente si Dios está en tu corazón, debe ser presencia viva en tu vida. Claro, tiene que haber paz, tiene que haber armonía, tiene que haber una entrega, digamos, hacia el prójimo, ¿no? Tiene que haber, digamos, ese estado de ánimo que lo lleva a uno siempre a mirar las cosas con positivismo. Bueno, pasemos a este segundo tema. ¿Cuál es el estado de frustración extremo? Explíquenos desde la parte psicológica, científica, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Listo. Digamos, retomando el punto 1, para hacer el enlace, aquel que no vive en felicidad y que no vive en la gracia de Dios, de una u otra manera, está en frustración. Sí. Entonces usted se sube a un Transmilenio o habla con un taxista o habla con las personas y yo siempre lo he mencionado, es el término de desesperanza aprendida. Nadie quiere ir más allá ni se compromete a nada porque cree que su vida es corta y se está cortando y se está amargando. Porque sí, puede ser que la vida humana y lo que es carne, esto tarde que temprano perecerá. Perecerá, sí. Pero más, sin embargo, el espíritu está vivo. Claro. Entonces usted deja que se apague el espíritu, entonces usted puede tener 25 años y parecer una persona de 90 años con la actitud que tiene osca y tosca y de no dar pauta a nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso viene de algo que estábamos hablando anteriormente fuera de cámaras, y es cómo yo a través de mi infancia
si no brindo unas pautas de comportamiento adecuadas, le enseño al niño a amar y no a odiar, entonces finalmente se convierten en procesos de cognición, que finalmente los voy a explicar de una manera muy sencilla. La cognición es que nosotros tenemos todo un sistema nervioso central con el cual captamos, vemos, oímos y suben a través de esos nervios información a través de la columna vertebral, se procesan en el cerebelo, que está acá en la parte de la nuca, y llegan a todas las partes del cerebro. Entonces el cerebro tiene esta parte que es la parte occipital, que es la parte de la visión, se procesa la visión, hasta allá los quiasmas ópticos, es decir, el ojo tiene como un hilo conector, Sí. un cableado, y allá termina en el lóbulo occipital, y es el centro de la visión. Acá está la parte frontal, prefrontal y frontal, maneja todo lo que es análisis y síntesis. Lo que es el área premotora y motora, que es esta parte de acá arriba, maneja todos los movimientos o coordina los movimientos. Y esta parte que es la parte temporal, todo lo que es la audición, y más adentro está todo el tema de procesamiento de las emociones, el sistema límbico y la memoria en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, si vemos, Dios tiene un diseño perfecto de las cosas. Total. Entonces, si nosotros vemos que un niño está en sus primeros años de vida, por eso hay una estrategia de los 0 a los 5 años, es más importante es brindarle un ambiente amable al niño para que crezca en amor, en conocimiento, en conocer la palabra, en amar a Dios. Si no se le enseña eso desde los primeros años de vida, que se llama la fase de aprestamiento y apropiamiento de eso, pues no va a resultar nada. Y resulta que la cultura colombiana tiene algo particular, privilegia la memoria. Apréndase los números del 1 al 100, apréndase los nombres de los países. No, primero haga como los europeos, enséñele a conocer el mundo, a que juegue con la arena, el peso, las medidas, las dimensiones. Eso es otro tipo de operacionalización, y luego sí, sobre las bases de los valores, ahora sí empiece a desarrollar el tipo de conocimiento. Esa es la parte de cognición, es cómo yo recibo la información y la proceso. Pero el proceso cognoscitivo es cómo desarrollo ese conocimiento a través de la retroalimentación que debe existir o la relación entre padre y madre, en decirle, mi vida, eso no es así, ven y te enseño. Corregirlo y educarlo como dice Dios, pero a través de la palabra, porque va quedando grabada en el corazón y en la mente. Claro. Y eso es lo que nos hace falta aquí, digamos en Colombia, digamos que uno de padre, esa parte tal vez no le puso mucho cuidado, y precisamente si hoy los muchachos están un poco alejados de Dios es precisamente porque en esos primeros pasos no se les habló de Dios, no se les dijo nada de Dios, no se les dijo que Dios existía, que Dios es nuestro Padre. Entonces, bueno, vamos a hacer la primera pausa y ya volvemos nuevamente con este interesante tema. Bueno, siguiendo con este interesante tema, algunas personas tenemos un propósito en la vida y trabajamos con ese propósito y luchamos por ese propósito y sacamos ese propósito adelante. Pero en este momento, si vamos a mirar muchos jóvenes, muchos no tienen un propósito en la vida, andan como sueltos, como que la vida no les interesa, como que la vida para ellos tiene otras cosas que no son tan importantes. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, enlacemos nuevamente el punto anterior, porque realmente si en ti no han sembrado valores desde la primera infancia, es muy difícil que ya de los 5 a los 8 ocurra algo particular. Y lo voy a explicar de manera científica. Hay un proceso que es que las neuronas tienen un axioma y se conectan. Sí. En esa conexión están los neurotransmisores, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, y son los que, de cierta manera, controlan el comportamiento. Son las bases biológicas del comportamiento.
porque el cerebro funciona a nivel bioquímico. Entonces, si a ti te enseñaron a odiar, entonces el cuerpo no está diseñado para eso. El cuerpo está diseñado es para amar. Para amar. Entonces, hay un desbalance ya. ¿Y qué ocurre? Usted gasta energía cuando violenta a una persona. Cuando usted discute, se acelera el corazón, se acelera el pulso. Algo particular, que lo dijeron en otro canal, no les voy a hacer mención, pero es un canal que utiliza al doctor dentro de su cabecera, del noticiero. Sí. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted está estresado, acuérdese que es el corazón, es un músculo. Y si usted todo el tiempo está, enfrentándose, problemas, agarrado, disgustado, el corazón está bombeando. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el corazón bombea demasiado? Si es un músculo, ¿qué pasa? Claro, se agita. Se agita y se fortalece y se engruesa. Sí. Y cuando se engruesa, encontramos un infarto a los 28, Claro. a los 32, a los 40 y se muere de un infarto al miocardio, agudo al miocardio. Entonces, si usted baja la tensión arterial, no le ocurre un accidente cerebrovascular, porque es como la manguerita que tanta presión se totea. Y no solo en el cerebro, hay también accidentes vasculares en el estómago. Se le puede reventar una vena en el estómago porque todo lo focaliza acá, la ira, la rabia. Entonces, volviendo en ese sentido práctico de las cosas, usted tiene que enseñarle a su hijo a amar, porque si no, no tiene un propósito en la vida. Entonces, usted le pregunta a un joven, ¿cuál es su mayor motivación en este momento? Y yo lo pregunto en muchas entrevistas, cuando selecciono ejecutivos, pero también cuando hablo con jóvenes o víctimas. Y me dicen, doctor, no entiendo, pero para mí la pregunta es fácil. Entonces me toca ilustrársela. Le digo, si usted todos los días se tiene que levantar a las 4, algunos a las 3 de la mañana, otros a las 6, ¿qué lo hace usted todos los días levantarse y con esa energía y por qué lucha? Entonces ahí se entiende la pregunta. Claro. Pero ¿cuál es la mayor motivación? Si usted no tiene un proyecto de vida enlazado a Dios, enlazado a su familia. Entonces, muchos de los jóvenes hoy en día piensan una cosa, la familia piensa otra. ¿Por qué? Porque la familia piensa tenemos que trabajar, producir. Para estar bien. Para estar bien. El bienestar económico está por encima del bienestar. Claro. Espiritual. Y al final, cuando se acaba el dinero, la familia se destruye porque no hay ninguna base fundamental que lo amarre a nada. Entonces, ¿dónde están los padres? Saliendo 4 de la mañana, llegando 8 de la noche. La mayoría de los niños los crían o los abuelos o las personas que se encargan del servicio hoy en día. Y uno dice, ¿dónde está mi hijo en estos momentos? Que había un comercial. Sí, había un comercial sobre eso, ¿no? Y no volvimos a hacerlo, entonces, ¿a dónde están hoy en día? Yo sé si lo puedo decir con hechos, cifras y datos. En la calle, en el parque, en el internet, fumando marihuana, otros estupefacientes o inclusive en prostitución infantil, en temas claros que uno ni se imagina que están sus hijos metidos en las redes sociales haciendo otro tipo de negocios ilícitos. Claro. Entonces uno dice, ¿quién tiene la culpa? Y siempre le echan la culpa ¿a quién? A Dios. A Dios. Siempre que hay que buscar un culpable, ¿no? Entonces siempre buscamos, ¿por qué hacemos eso? Porque nuestros proyectos no se los entregamos a Dios. Primero, hay personas que van a crear una empresa, van a crear un proyecto, pero ese proyecto no se lo entregan a Dios, se lo entregan a las personas, al mundo. Y si le va bien, correcto, pero si a esa persona le va mal en esa empresa, el primer culpable es Dios. ¿Por qué razón? Porque es que el alejamiento de Dios produce muchas causas, entre ellos el no alimentar el espíritu. Nosotros tenemos un cuerpo material y lo alimentamos 3 veces al día, y eso es para que nosotros vivamos. Pero yo les pregunto, ¿cada cuánto estás alimentando tu espíritu? ¿Cada cuánto lo alimentas? El espíritu nuestro se alimenta con la palabra de Dios, se alimenta con la Eucaristía, se alimenta con los sacramentos. Entonces, si tenemos un espíritu débil, pues realmente todo nos va a salir mal, porque el espíritu necesita estar fuerte en Dios para sacar nuestro proyecto de vida adelante. Y es que incluso hemos hablado de los hombres de los últimos tiempos. Inclusive hicimos un programa hace poco con Marta Guerra acerca de eso. Sí. Y es amadores de sí mismos, mas no amadores de la verdad. Entonces ahí, de hecho, parte la condición del famoso
filósofo, que ustedes ya sabrán de quién se trata, ha muerto Dios, que viva el superhombre. Ajá. Pero ¿cuál superhombre si es el más débil de toda la humanidad? Yo creo que hay animales dentro de la especie, muchísimos, que son muy fuertes, pero yo creo que el más débil de toda la creación, considerando nuestra parte biológica, natural, animal, somos muy débiles en muchas cosas, somos muy frágiles, y somos frágiles en lo espiritual precisamente. Precisamente ahí, ¿no? Bueno, mira, siguiendo en esto, vamos en el cuarto tema. ¿Por qué mucha gente no tiene paz? ¿Por qué uno va por la calle y ve las caras de las personas amargadas, tristes, desoladas, angustiadas, desesperadas, como que no hay paz, como que algo externo los molesta, como que no se encuentran, como que no viven, como que no entienden la vida? Yo no sé qué les ocurre en esa parte, por esa falta de paz. ¿Qué es lo que ocurre ahí, doctor? Hay una cosa que yo la he denominado a nivel psicológico, ser insensato. ¿Por qué es insensato? Tiene todo el elemento o los elementos para ser feliz y no lo hace. Entonces, esa falta de paz se ilustra a través del abandono de Dios. Y muchas veces yo veo los ojos a las personas y tengo esa habilidad de saber si me están diciendo la verdad, si a través del espejo de los ojos está el alma ahí, si esa alma está en paz o no. Y uno encuentra una serie de angustias, pero que se reflejan ¿en qué? En todas las angustias son netamente económicas. Y ese es el entorno que mueve al mundo, es un eje central. No los mueve nada más sino el dinero. Dinero. Y es cuando realmente esos pensamientos de cómo consigo el dinero, en qué forma pago las deudas, las tarjetas de crédito, el arriendo, los gastos de los colegios, etcétera, todo eso, y le digo los gastos, porque la gente no piensa que todo es inversión. Si usted pensara en invertir en su vida, debería invertir en lo espiritual e invertir en sus hijos, porque son su prole. Sí. Los hijos amados, inclusive en la Biblia dice, en algún momento, son como un escudo, pero también son como una flecha que le permite a uno proyectarse hacia donde quiere llegar. Entonces, si la gente entendiera ese sentido, amaría a sus hijos más, en vez de abandonarlos, en vez de no darles lo necesario, no tendríamos tantos procesos y demandas en los juzgados de familia, etcétera, y problemas a nivel estructural. Pero es que ya abierta la puerta, ¿quién es el dueño del mundo? Y el dueño del dinero. Del dinero, no de la riqueza. Y la providencia de Dios habla de ¿qué? De abundancia y sobreabundancia. Entonces, cuando vemos que el lenguaje es diferente cuando hablamos de lo espiritual a lo material. Una cosa es el mundo, otra cosa es la tierra y el proyecto de Dios. Entonces, el mundo yace bajo el poder del maligno. Dice la palabra del Señor. Y para allá vamos. Entonces, los ataques nunca son de Dios. Son ataques demoníacos. Sí. Parte de un sistema, que es el sistema de cosas que ha creado Satanás, para tener a la humanidad amarrada de pies y manos a ese sistema. Pero cuando usted vive en gracia de Dios y bendecido de Dios, todo le prospera. Claro que sí. Porque hay una parte fundamental que yo quiero llegar, es como lo decías anteriormente, creaste la empresa, hay que consagrarla a Dios. De hecho, no les voy a decir el nombre de mi empresa de consultoría, pero el logo de mi empresa tiene algo particular. Jesucristo resucitado sobre el cielo azul, un boomerang que el publicista lo hizo muy bien, pero hay un boomerang que tiene 3 partes y parece como si fuera Jesucristo resucitado bajando de los cielos, y 4 cuadrantes. Y esos 4 cuadrantes están reflejados en la sangre de Cristo. Entonces, y es un nombre en inglés que se llama Synergy, pero sinergia es la presencia y la fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, yo no digo que la haya creado yo, ha sido una encomendación por parte de Dios en poder ayudar a las víctimas, en asesorarlas. Muchas veces ni les cobro nada porque esa es mi labor social, pero más allá de eso deja que Dios tome el control de tu vida. Si no, nunca vas a lograr nada. Exactamente, sí. Sí, porque cuando nosotros nos lanzamos a la vida sin Dios,
pues realmente no estamos fuertes, estamos muy débiles. La persona que está fuerte en Dios se ve, se conoce, porque tiene un proyecto de vida ya muy definido, tiene unas metas firmes. Pero en este momento, si vemos especialmente la juventud y muchos adultos, con esas angustias, desesperaciones, tristezas, melancolías, a todo momento, a toda hora, pues son personas enfermas, son personas que no pueden dar lo que tienen que dar porque su misma enfermedad interior no los deja porque le ponen más atención a sus problemas personales que sacar su proyecto adelante. Y esto lo vemos permanentemente. Entonces yo siempre los invito, acerquémonos a Dios, que Dios es vida, Dios es amor, Dios nos fructifica, Dios nos levanta, Dios nos saca adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, vamos a hacer una segunda pausa y ya volvemos pues a retomar este tema. Bueno, siguiendo con este tema tan interesante, vamos a preguntarle al doctor Luis Alejandro Molina acerca de por qué a algunas personas les falta energía, vitalidad, por qué no pueden dormir bien, por qué no comen bien, qué es lo que les pasa en la parte psicológica de estas personas. De una u otra manera, algunas veces las personas se cierran en sus pensamientos. Es decir, están pensando siempre las mismas cosas, con las mismas ideas, teniendo pensamientos erróneos. Entonces, entre el punto anterior, esa falta de paz es un ataque ya demoníaco que está tratando de cerrarle los caminos para que la persona se encierre en sus problemas, donde no vea las salidas. A nivel mental y a nivel de la psicología, en la parte de la neurociencia, volviendo un poco al tema de las neuronas son circuitos reverberantes. Es como un circuito. Entonces está pensando lo mismo, no sale de ese asunto y le da vueltas y vueltas y sigue pensando. Entonces esa se llaman pensamientos de rumiación, como hace la vaca. Como hace la vaca, rumiando. Rumea y no lo permite. Y no sale de ahí. Entonces la recomendación es usted en la noche, si le sucede eso, salga, dele una vuelta a su perro o a su mascota, respire el aire, que ya está un poco menos contaminado, y camine media hora, llegue cansado y ore. Entonces hay algo particular, y creo que va a ser una disertación bastante buena, que todo el mundo piensa que es que existe todavía el tema de que el inconsciente y el consciente. No, usted es consciente de todo lo que hace, y está comprobado científicamente que obviamente tenemos unos centros de procesamiento, como lo decía, en el cerebro, y que está el neocórtex, que es como la corteza de la naranja, y ahí se hacen todas las conexiones, y se hace el pensamiento. El pensamiento es cognición. Entonces, ¿qué sucede? Si usted no deja de acordarse y pensar que su jefe lo regañó, de pensar que tiene un problema con su esposa o sus hijos, pues todos esos problemas se van a juntar, y eso es como un circuito, hasta que llega, hace un corto, o algo le pasa a usted en su vida, y finalmente le da un derrame cerebral, alguna cosa de ese tipo. Entonces, se ha comprobado que cuando uno ora y se arrodilla, por favor, porque es que uno está acostumbrado, no, es que me eché la bendición, me acosté. No, tiene que sentarse, tener un altar con la Virgen, bueno, cualquiera que sea su advocación, y orar y tranquilizar y hacer una técnica que en inglés se llama stop thinking, que es pare de pensar. Y como dice, entre en su habitación a puerta cerrada y reúnase con Dios y háblele de corazón. Mire, me pasa esto, esta es una salida, no sé, ayúdame. Vacíe su corazón, vacíe su alma, su espíritu inclusive, y déjele y trasládele. Y eso es lo que mucha gente no hace, porque se dejan llevar tanto de la problemática que se olvidan de Dios. Entonces, si no le entregamos todos esos problemas a Dios para que Él nos ayude a resolver, pues realmente el ser humano se carga
se enferma, no duerme, no come, estresado, desesperado, angustiado, triste. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Y el Señor precisamente viene a eso, viene precisamente a liberarnos de todas esas cargas, porque la palabra del Señor dice, échame tus cargas en mi cruz. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener la cruz y colocar siempre en la cruz de Cristo toda esta problemática que nos está afectando. Bueno, doctor, para seguir adelante, entonces vamos a hablar en la parte psicológica, ¿por qué se pierde la unción del Espíritu Santo? En la parte psicológica. Y bueno, retomando un poco, Sí. es cuando la persona ahora empieza a bajar los niveles de ansiedad. Está comprobado porque se han hecho pruebas de electroencefalogramas, TACs, resonancias magnéticas, y si usted visualiza a Dios, se enciende el lóbulo occipital, bajan los latidos del corazón, baja la presión arterial, usted respira mejor. Entonces, ¿qué mejor que conectarse y orar a través de Dios? Porque Dios sana a través de la oración, Claro porque que hay sí. una conexión espiritual con un ser superior que se llama Dios. Sí. Y sus ángeles están ahí cuidándolo. Pero si usted es necio y no escucha, entonces no lo hace. Entonces, la fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo, Sí. no está ahí porque usted no está ungido. No se conecta. Es como, si usted se conecta todos los días a Internet, pues también búsquelo a través del Internet. Búsquelo a través de las prédicas, búsquelo a través de la oración. Hay muchos sitios de Internet. Hay música espiritual relajante también para los que no pueden dormir. Primer síntoma para que se le presente una patología a nivel psicológico y psiquiátrico, no duerma y verá que se le disparan todos los precedentes y la parte genética influye ahí. Casi el 70-80% de la población mundial tiene afectaciones de tipo psicológico o psiquiátrico, y si no, usted no tiene una higiene mental. ¿Y qué es la higiene mental? Salga, haga deporte, vaya a cine, diviértase, tómese, si al caso, una cervecita en su casa con su esposa y ya. Escuche música, relájese. Pero si usted viene lleno de problemas de la empresa y los traslada a su casa o de la casa al trabajo, ninguna de las dos áreas va a funcionar. No funciona nada, porque la persona se encierra en sí misma, como que no quiere sacar esa problemática. Y sí, realmente, mire, las caminatas son algo muy interesante. A mí me gustan mucho caminar, y especialmente caminar en el campo. Eso lo relaja a uno, eso le olvida absolutamente de muchas situaciones, le olvida de problemáticas. Uno se encierra, digamos, en la naturaleza, uno está mirando la naturaleza y la asocia con Dios, con la creación del Espíritu Santo, porque cuando uno mira un árbol, cuando uno mira un animalito, todo eso es creación divina, todo eso lo crea Dios. Y todo eso lo creó Dios para recrearnos a nosotros, para alimentarnos, para fortalecernos en esa fe. Entonces hay que buscar a Dios a través de la naturaleza también. Y en una parte donde se busca, donde se encuentra Dios, también es en nuestra iglesia. Por ejemplo, si usted va al Santísimo, dedíquele al Santísimo media hora, una horita, el tiempo que usted quiera. Porque en el Santísimo está presente Jesús de Nazaret, el Señor. Y en ese momento en que yo me acerco, yo me hago uno con Él y el Señor se hace uno con nosotros y el Señor entra a formar parte de nuestra vida y a arreglar esa problemática. En ese orden de ideas, fíjate algo particular. Hace años no iba a un parque, que es una reserva natural que queda acá en Bogotá, que se llama Santa María del Lago. Ah, sí, lo conozco. Queda justo enfrente del Minuto de Dios. Sí, sí lo conozco. Famoso de la comunidad del Minuto de Dios. Santuario en un tiempo. Entonces, ¿qué sucede allí? Vienen unos animales que se llaman tinguas. Sí. Y habitan allí. Y son como un lorito con patas como prehistóricas. Creo que vienen de Canadá. Yeah. Inmigran ahí, están ahí, y usted, un lago, en medio encerrado de varios edificios, pero es ese espacio que uno se debe dar una tarde. Claro. Y respira en medio de la ciudad, o al Parque Nacional, o al Parque Central Simón Bolívar. En las ciudades hay miles de cosas. Hay muchos lugares, sí. Pero lo que pasa es que usted, con ese afán que anda, se pierde de lo bueno de la vida. Y precisamente hablando de ese afán de las personas, porque algunas personas tienen unos impulsos fuertes de abandonar todo. Yo quiero abandonar todo, ya no quiero saber nada, ya no me interesa ni la vida, ya esto se acabó, que ya no quiero luchar. ¿Por qué? Pues, doctor, ¿por qué ocurre eso en el ser humano? Yo lo he denominado algo que se llama, y es típico
no solo en el colombiano, sino en los latinoamericanos, es la desesperanza aprendida. Pensar que el futuro está lejos de Colombia y en otras ciudades y en otros países y en otras regiones del mundo. Y cuando uno se da cuenta, o sea, ¿realmente usted quiere abandonar todo e irse para otro lado? A donde le toque lavar platos, barrer y de todo y trabajar 12, 20 horas. Pues sí, el trabajo no es deshonra. Claro. Pero usted va a abandonar a su familia, abandonar su arraigo, abandonar muchas cosas por salir corriendo. Y realmente es porque usted no ha elaborado un proceso de duelo y sanación espiritual. Y hay que cerrar muchos temas y por lo general la gente le da melancolía, le da tristeza, vive pegada al pasado de lo que tuvo, de lo que no tuvo y al final entra en depresión. Y cuando entra en depresión se profundiza. Y algunos terminan en el abandono de su cuerpo. Cuando hago el abandono de su cuerpo, menciono a personas que se cuelgan, que se suicidan, que se botan de un edificio, que se le botan a un Transmilenio, que se cortan las venas, que se envenenan. Casos de esos hay por montones. Miles. Hicimos un programa, inclusive en la Teleamigatón, hablando de la cantidad a diario que se suicidan en el mundo. Y es por eso, porque si nos damos cuenta, todo es un proceso hasta que llega la parte última. No es que yo me levanté hoy deprimido y me suicidé, no. Es un proceso, melancolía, tristeza, depresión, depresión profunda. La depresión es, depresión normal dura un mes. Depresión profunda es de 3 meses. A los 3 meses de la depresión profunda se suicida. Eso es casi en el 98% de los casos que han sucedido. Entonces, ojo con eso, son alarmas cuando el niño no habla, cuando la persona no habla. El que dice que se va a suicidar y que se va a suicidar, por lo general nunca se suicida. Pero la persona, si no se le brinda atención en el margen de que va en caída lenta pero segura, va para allá. Pero por favor, prestemos la atención también a los que tienen ya la ideación de suicidarse, porque en algún momento lo planean y lo hacen. Pero ahí tiene que haber una atención no solo espiritual, psicológica y en algunos casos psiquiátrica en darle un antidepresivo. Ahora no quiero con eso que digan, Luis Alejandro dijo que vayan y compren un antidepresivo, no, porque eso los prescribe un psiquiatra, ni siquiera un psicólogo. Pero ojo con eso porque hay gente que los compra. Y yo también quiero hacerles una invitación precisamente a las personas que están pasando por este tipo de situaciones. Nosotros tenemos aquí un grupo de sanación y liberación, un grupo de oración de sanación y liberación aquí en el canal Teleamiga. Nos reunimos todos los miércoles a las 9 de la mañana. Entonces, ahí está el médico del alma actuando, que es el Señor Jesús. Ahí nosotros venimos a entregarle toda esta problemática al Señor Jesús. Le vamos a entregar el hijo rebelde, la esposa que se fue, el esposo que está en el alcoholismo. Venimos a entregarle absolutamente toda la problemática familiar al Señor. Y en esa misma medida en que nosotros entregamos todo, el Señor comienza a sanar. Y ve ahí, se ven unos casos impresionantes de sanación, de liberación, de conversión, de arrepentimiento, porque ahí se lo entregamos todo a Dios. Y el Señor es el que conoce nuestra vida y el que conoce toda nuestra familia, el que conoce cada situación de cada persona, y Él es el que nos invita y nos ayuda a arreglar absolutamente todo si nosotros queremos. Si nosotros damos ese paso, el Señor nos levanta. Entonces, es muy importante mencionar ese espacio, porque a veces la gente, para ellos no es suficiente el programa. Y acá hay una serie de talleres también que se hacen contigo y con Marta. Retiros, encuentros. Entonces, hay que vincularse con el canal en esos temas y no olvidar también, por otro lado, las donaciones. Claro. Porque realmente en ese sentido se financia todo este tipo de acciones para que las personas puedan acceder con recursos que otras personas que han sido bendecidas puedan continuar con esta labor de evangelización. Entonces, por favor, no se les olvide llamarnos y seguir en ese sentido ayudándonos con ese tema. Pero en ese proceso, si la persona no busca ayuda, se va a alejar. Correcto. Y ese alejamiento es sucesivo y progresivo. Cada vez el proceso se agudiza. Correcto. Y la persona ni se levanta, no sale del cuarto, no atiende llamadas, y es cuando busca a las personas malas, a las tribus urbanas, que yo le digo ni siquiera son urbanas, son diabólicas. Y creo que en ese aspecto tú puedes mencionar más qué hacen ellos para operacionalizar esas almas que ya están perdidas. Exacto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos nuevamente con este interesante tema.
Bueno, doctor Luis Alejandro, háblenos un poquito a nivel espiritual de las ataduras. A nivel psicológico, perdón, de las ataduras, porque yo lo trato siempre a nivel espiritual. Estar atado a una atadura es estar amarrado, encadenado, es decir, no poder hacer las cosas bien, dar 3 pasos adelante, 2 atrás, no salir del mismo círculo. Eso es en la parte espiritual. En la parte psicológica, ¿cómo la ven ustedes? Hay 2 cosas. Unas cosas son las fobias y otra cosa son las adicciones. Y tercero, los trastornos de orden psicológico y psiquiátrico, y obviamente los trastornos de tipo espiritual. Entonces, voy a hablar de esos 3 muy rápidamente. Cuando usted tiene una atadura, es necesariamente un vicio, es algo que se genera una adicción en algún momento, adicción al sexo, adicción al alcohol, al cigarrillo o a las sustancias psicoactivas, derivado de que no sigue unos principios rectores basados en los 10 mandamientos. Ahora, que existen tratamientos a nivel psicológico, a nivel clínico, sí se hacen, pero obviamente cuestan tiempo y cuestan dinero. Claro. Empezando por ahí. Obviamente las EPS han tratado de solventar eso de manera gratuita, pero hay, digamos, hasta cierto punto creo que financian hasta 4 meses de tratamiento psicológico o psiquiátrico en clínicas para tratar de arreglar esos problemas de adicciones a las drogas y al alcohol y al sexo. Pero es muy complejo si la persona no tiene la voluntad de Dios en su corazón. Ahora, las fobias sí son un tratamiento mucho más sucesivo y todo eso, pero realmente los que son víctimas de eso tienen que acercarse a pedir ayuda a su EPS. En la parte espiritual ya uno se da cuenta que realmente hay cosas que ya trascendieron y que hay personas que no habitan ahí, sino ya habitan son demonios, y que ya no son visualizaciones, sino apariciones, y no necesariamente, como lo dicen los psiquiatras, es que tiene esquizofrenia o es que está paranoide. No, son cosas reales e evidentes en el cual los demonios lo están atacando y están tomando posesión de ese ser humano. Los demonios son reales. Partamos de la base que los demonios son seres espirituales reales, que existen, porque en este momento hay una corriente espiritual que niega absolutamente la existencia de Satanás, la existencia del infierno, y eso no, pues yo siempre digo una cosa, que el que niega la existencia del demonio y la existencia del infierno le dice al Señor Jesucristo que es un mentiroso y le dice a la palabra del Señor que eso es una mentira. Pero realmente no, el Señor vino a enseñarnos todo eso es real, eso existe, y el demonio está aquí para matar, robar y destruir a la raza humana. Exacto, y por ese lado las alucinaciones de orden psiquiátrico tienen una tipología que están escritas en el DSM-4, Desorden Estadística Mental, que es, traducido al español, es el libro de desórdenes mentales. Exacto. Pero ahí uno se queda corto cuando es un ataque espiritual de uno o varios demonios o legiones de demonios, que usted sabe que esa persona no es que no esté en los 5 sentidos, es que habita otra persona en ese cuerpo, con unas manifestaciones espirituales, demoníacas, absurdas, que uno pues obviamente le da miedo, ¿no? Claro que sí. Desde el demonio produce espiritual. miedo. El demonio produce harto miedo porque es un ser espantoso. Pero por el otro lado siempre, como dijo un padre exorcista, acá al lado está María y acá al lado está Jesús, y el Espíritu Santo encima, por encima de ellos está Dios, y no hay pasa nada. Nada. Pero como a veces la gente se aleja tanto de Dios y por eso le dan tanta fortaleza al demonio, porque no se acercan a Dios y entonces el demonio los coge y les da 3 vueltas y los lleva a hacer cosas que realmente van en contra de la palabra del Señor. Ahora, doctor Alejandro, ¿por qué algunas personas cuando están en esto se alejan, tienen una tendencia a alejarse de todo, a encerrarse en ellos mismos? ¿Por qué razón a nivel psicológico pasa eso? Porque realmente se sienten rechazados por un lado, pero tampoco se les presta ayuda, y obviamente que el demonio o la serie de demonios o legiones de demonios que están ahí quieren mantener esa alma apegada a unas condiciones infrahumanas. ¿Por qué le digo infrahumanas? Usted pásese por el centro una tarde y encuentra gente consumiendo drogas, tirados en el piso, ensimismados, llevados. Totalmente. Y uno dice, ¿quién habita ahí? El demonio. Esas personas, mire, esas personas que nosotros vemos por la calle, que un día fueron normales, que un día tuvieron una familia,
que un día estudiaron, que un día la mamá se preocupó por mandarlos al colegio, bañaditos, arregladitos, y que hoy en día duermen en la calle, viven en la calle, esas personas están repletas de demonios, están totalmente repletas de demonios, porque los demonios fueron los que lo llevaron a caer en ese estado, básicamente. Entonces, pues realmente esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el demonio existe, el demonio ataca, tenemos que protegernos contra el demonio, proteja contra el demonio. El Señor dejó los 7 sacramentos, dejó una iglesia, dejó el sacerdote, dejó la oración, dejó absolutamente todo con esto. Con esto ya pues prácticamente nos estamos despidiendo, ya no se nos acaba el tiempo. Y próximamente vamos a seguir con el doctor Luis Alejandro haciendo una serie de programas tratando estos aspectos a nivel psicológico. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga y Dios los guarde. Gracias.